Acompáñenme a conocer esta historia con los frutos del señor Walter Thornton. Sí, estoy con las hijas del señor Thornton. ¡Vamos! Pues miren nomás el gran pretexto, lo que llegó a mis manos. Y lo mejor de todo, después de más de 3 décadas estoy aquí con las chicas Thornton. ¿Usted quién es? Adriana Thornton. Nancy. Roberta Thornton. Catherine. ¿Cómo ven? Es un honor estar rodeado de estas bellas mujeres que nos vienen a recordar un poquito de las anécdotas de este hombre sorprendente, del señor Walter Thornton. Híjole, dejen decirles que yo tuve el gusto de conocerlo y nunca me imaginé el personaje con quien tuve el honor de visitar su casa. Por supuesto, es una de las casas más sorprendentes de Ajijic. Platícame, ¿cómo fue la infancia de tu padre? Pues mi padre fue huérfano. Cuando tenía 12 años perdió a sus papás de tuberculosis y eran anécdotas que él nos contaba cuando íbamos caminando a la escuela. Cada mañana nos decía, ustedes están bien chiqueados, miren, yo tenía que caminar en la nieve porque él era de Ohio, Chillicothe, Ohio, y era huérfano, no tenía zapatos, tenía que andar caminando entre la nieve sin zapatos y la gente en vez de ayudarlo le tenían lástima y se reían de él y tuve que buscárselas para salir de eso y anduvo en hospicios huérfano también, que lo trataba muy mal en los hospicios y hasta que se salió de ahí y se fue a la armada. Estuvo en la Primera Guerra Mundial a los 14 años. Híjole, tiempos muy difíciles. Ahora, ¿cuál fue una segunda etapa para tu papá? Pues como dice Adriana, después que era huérfano, después se fue a la Segunda Guerra Mundial y ahí estuvo ciertos años y después de ahí anduvo rodando otra vez y después tenemos una época de mi papá que no pudimos saber qué era lo que estaba haciendo, pero eventualmente llegó a Nueva York, de Ohio, y cuando llegó a Nueva York, ahí donde sabemos que él en los años 20, like en la mediados de los 20, empezó a ser uno de los modelos más cotidianos de la era en Nueva York. ¿Quién lo descubre? Lo descubrió una señora que se llamaba Georgia Warren. Georgia Warren era una señora que hacía las portadas de las revistas y pintaba a todas las personas que iban a estar en la portada, que generalmente eran actores y actrices de la era. Ella lo descubrió en un parque. Híjole. Cuando él estaba trabajando de albañil. ¿Cómo la ves? No solamente Madonna eligió un albañil. No. Ella lo vio y dijo, este hombre está perfecto. Tiene perfecto perfil, tiene perfecta nariz, tiene una cara perfecta, un cuerpo perfecto. Tú debes de hacer modelo. Y así fue como él empezó. Después de ser un modelo exitoso, creo que fue un hombre emprendedor porque abrió una nueva empresa, ¿verdad? Sí, cuando ya empezó a ser modelo y fue muy
buenísimo para eso y era todo el mundo lo buscaba a él eran los artistas más famosos de la era que los buscaban para hacer sus promociones. Él se le ocurrió un día una idea, dijo, estoy viendo que hay una necesidad de tener una agencia, porque estas gentes que están buscando gente para que sean los modelos de los advertisements, no, es bien difícil encontrarlos. Entonces se le ocurrió una idea, dijo, voy a abrir mi propia agencia. Okay. Y eso fue en 1930, cuando a los 26 años, el edificio más alto de Estados Unidos en ese tiempo, que era el Chrysler Building, sí, abrió sus puertas por primera vez y se emergió de ahí con los artistas más famosos. Produjo artistas de los más famosos de la era del cine clásico en Estados Unidos. Híjole, Nancy, según tus investigaciones, ¿tu papá cómo elegía a esas bellas modelos? Wow, eso es buena pregunta, porque como lo que leímos, tú sabes, nuestro padre no nos contó, o si nos contó, estábamos muy pequeños para comprender qué fue lo que hizo mi padre. Y como Adriana dijo, él inventó la agencia de modelaje, porque cuando él decidió abrir su agencia, no existía ninguna agencia de modelos. Los modelos, ellos mismos iban y tocaban puertas para agarrar trabajo o de palabra en palabra. No existía. Mi papá fue el que abrió la primera agencia de modelos. Wow. Entonces, cuando él empezó con su agencia de modelos, ahora sí tenía como 1,000 chicas a la semana o más que querían ser representadas por él. Qué difícil. Muy difícil. Y él era, en lo que leímos, en sus escritos y en los periódicos, decía que entre 1,000 chicas, a la mejor había nada más una que él decía que tenía lo que se necesitaba para ser modelo en esa época. Era muy difícil. Exigente. Es súper exigente. Modelos, unas cinturitas que yo no sé, no comían antes, no sé. Pero unas mujeres hermosas, claro. Y talentosas también. Y talentosas. Sí, se tenían que tener talento. Sí. Y a propósito, mujeres famosas en los Estados Unidos que hayan desfilado por tu padre. Sí, pues tenemos a Laura Bacall, a Susan Hayward, a la princesa de Mónaco, Grace Kelly. Híjole. Sí, y muchísimas, Joseph Cotton, hay muchos otros nombres, pero esas son las modelos que hicieron muchas películas buenísimas. Arlene Dahl, hay muchas. La fama de tu padre creció como la espuma del mar. Claro que sí, por lo que te digo, que tenía el ojo para escoger, y como dice Adriana, no solamente era la belleza de la mujer, pero tenía que tener talento. Entonces, cuando él entrevistaba a las chicas que querían ser sus modelos, no solamente era la belleza de afuera, pero tenían que ser inteligentes y tenían que tener talento, y por eso muchas de sus mujeres fueron al cine. Supe por ahí que tu papá mandaba fotografías a los soldados de chicas sexys. Sí. Ese fue el movimiento que se llamaba el Pin-Up Girl, que fue un movimiento muy importante en la Segunda Guerra Mundial, que de hecho ayudó a los soldados para su moral, para ganar la guerra. Entonces, mi papá fue la primera persona que agarró fotos de sus modelos y las mandó a los soldados como para ayudarlos, porque ellos se sentían muy solos. Para motivarlos. Para motivarlos, sí. Porque eran muchos jóvenes y muchos no eran casados. Y en ese tiempo, pues, ellos necesitaban algo para su moral. Una ilusión. Una ilusión, sí. Porque mi papá sabía eso, y como habíamos dicho, él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él comprendía que era lo que se necesitaba. Sí.
Entonces él ahora ya no era un chico en la Primera Guerra Mundial, ahora era un agente internacional y tenía a las mujeres más bellas del mundo trabajando para él. Claro. Entonces él mandó las fotos de ella y ellas mismas las autografiaron, se las mandaron a los soldados y todo el mundo quería las fotos de los pin-ups. Y entonces después entraron las otras agencias que ya existían y las artistas de cine empezaron a mandar sus fotos también, pero todo inició con nuestro padre. Qué lástima que no existía Facebook. Claro, claro, pero a ellos les encantaba su foto. Sí. Hubiera sido todo un éxito. Ok, ya estamos hablando de muchas cosas bonitas, a excepción de su infancia, pero tu padre se encontró con problemas después de esto, Sí. en su carrera. Ya después de que tuvo tantísimo éxito, en 1954, hubo un periodo corrupto en Estados Unidos que se llamó, en inglés se llama Red Scare, en español susto rojo, que era, estuvieron atacando a gente nada más porque eran comunistas, los acusaban de comunismo, pero al final de eso ya se fue fuera de control y ya estaban acusando a cualquier gente. Mi papá fue una víctima y era porque la persona que lo acusó quería taparse porque él era bien corrupto y quería una atención fuera de él y la enfocó a mi papá. Y pues ya después que duró meses el jurado atacando a mi papá y todo. 6 meses en los periódicos. 6 meses. En periódicos nacionales así con letras grandes acusando a mi papá de un montón de mentiras. Y al final no tuvieron pruebas y se cayó todo de la corte y mi papá decidió ponerles los demandó y estuvo luchando mucho con eso durante meses también, demandando a la gente y finalmente se cansó y se llegó a México. Se vino a México. Eligió a Jijic para vivir el resto de su vida y abandonó a Estados Unidos por el resto de su vida. Fueron Jamás, Híjole. jamás se volvió. 4 años. de pelear a Hearst, que era Híjole. la compañía más grande de periódicos. Qué duro, qué duro. Pero bueno, quiso darse nuevos aires. Sí. ¿Y cómo llegó? Ok, llega a Jijic, pero te iba a preguntar a ti, Roberta. ¿Cómo llegó al corazón de tu padre, tu señora madre? ¿Cómo se conocieron? Mi papá puso un anuncio en el periódico de Guadalajara buscando a una secretaria en un edificio, no sé, un edificio enorme. Y mi mamá vio el anuncio y fue. Y cuando llegó ahí le dijeron, había un montón de personal, le dijeron que ya el trabajo ya estaba tomado. Y mi mamá muy triste se fue. Y al rato le dijeron, no, vuelve y habla con el señor. Y ella fue directamente, subió y fue a hablar con mi papá. Directamente, la querían sacar y ella se metió. y habló con mi papá y le dijo, él empezó a hablar en inglés y mi papá le dijo, oh, yo solamente te entiendo a ti porque no entiendo a nadie más aquí habla inglés y ese es mi requisito. Le dio el trabajo a ella y lo demás fue historia. Híjole. Sí, el amor. La vida los unió. Sí. Un recuerdo de tu padre. Ay, pues mi papá era muy feliz, le gustaba muchísimo cantar. Yo creo que todas recordamos cuánto cantaba desde la mañana, se levantaba cantando. Nosotros, papá, no, estamos dormidas, por favor, no cantes ya. ¿Su canción favorita? Cantaba mucho el himno nacional de Estados Unidos. Híjole. Y, ¿cómo se llama la otra? Las otras canciones. No, pero también- Eran canciones de
de los 20 de Estados Unidos. Eran canciones. ¿Y su comida favorita? Mi papá le encantaba. Mi papá no comía antes mexicano, pero su comida favorita le empezó a gustar los chiles rellenos. Los chiles rellenos. Aunque se ponía colorado cuando comía. Pero también le encantaba el himno nacional mexicano y le encantaba que Ivette lo cantara, ¿te acuerdas? La hacía cantarlo muchas veces. El mexicano se le encantaba. ¿Cuál era el pasatiempo de tu señor padre en Ajijic? Leer. La casa. Siempre leer. Bueno, después de construir la casa, pero siempre estaba leyendo con su periódico, siempre leía mucho. Caminaba en las montañas. A él le gustaba mucho caminar en las montañas y cantaba. Sí, cantaba en ópera. Yo me acuerdo, cantaba ópera. Caray. Sí, Por sí, eso le cantaba encantaba ópera, iba en las montañas cantando en ópera. De la casa. Para cerrar ya este bloque, vamos a hablar de la casa y al final del libro. Alguien que me quiera platicar de esta casa que es completamente diferente en Jalisco. Pues tú sabes, la casa está hecha de puro azulejo y espejo. Obviamente, partes de la casa han deteriorado y se ha reemplazado el azulejo con pintura, pero todavía pues está ahí con mucho azulejo y espejo y tiene 6 domos, 5 fuentes que en donde estés en la casa vas a escuchar una fuente. Y lo que estábamos pensando es que mi papá estratégicamente puso fuentes alrededor porque tú sabes, cuando están los cohetes, uno no puede dormir, pero nosotros dormimos como reinas porque cuando empezaban los cohetes, las fuentes, escuchabas el agua de las fuentes cayendo, hermoso, pues nos íbamos a dormir como reinas. Sí. Otra cosa que te iba a decir, las camas están hechas de cemento, porque mi papá tenía mucho dolor de espalda y las hizo todos de cemento. Pues es una casa digna de un sultán. Claro, Y él se lo merecía. sí. Y ya para finalizar, ¿qué es el Mercader de Venus? El Mercader de Venus, que es The Merchant of Venus, que significa el mercader de la belleza. Mi papá era el mercader de la belleza porque era lo que vendía belleza. Eso, Híjole. ¿sí? Y vaya que la supo vender. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Papi, te adoro y tengo muchas preguntas para ti. Eso. Tú, Roberta. Daddy, I love you so much. Papá, finalmente tenemos tu libro que tanto él quería hacer un libro y nunca lo hizo. Y finalmente lo tenemos aquí. Híjole. Esta es nuestra gente, señores. Esta es la gente que hace una historia en la ribera del lago Chapala. No es una historia más, es una historia única. Saludos a todos. Adiós.